Buenas noches, hermanitas. Sean bienvenidas a este tiempo de lectura bíblica. Vamos a iniciar con una oración y les voy a leer lo que dice Filipenses 1, capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, versículo 6, y dice la palabra de Dios: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Señor, en esta noche te agradecemos, Padre, la oportunidad que nos das nuevamente de casi terminar con un día de labores. Señor, gracias, porque como dice tu palabra, yo también estoy convencido que es tu Hijo Jesús el que comenzó la obra en cada uno de nosotros, el que nos está perfeccionando a través de su palabra, en este camino de la santificación, a través de su palabra, de la relación que tenemos con Él, con nuestro Padre, mediante la guianza del Espíritu Santo. Tú vas a ir perfeccionándonos día a día, y de eso todos deberíamos estar completamente convencidos, porque tú has iniciado y tú lo vas a terminar, Señor. Gracias te doy por la vida de cada una de mis hermanos que están de manera presencial, que están de manera conectados por Facebook, y por los que posteriormente, Señor, podrán ver esta lectura bíblica. Señor, sé tu Espíritu Santo hablándonos, abriendo nuestro entendimiento. Disponemos nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser para estar atentos a tu palabra, para recibir la porción, Señor, que tú hoy nos vas a revelar a cada uno. Porque esa es tu voluntad, Señor, que seamos llenos de tu conocimiento, que podamos vivir una vida abundante, una vida plena en ti, en Cristo Jesús. Te doy gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues vamos a continuar en Segunda de Corintios. Estamos en el capítulo 9 y hoy vamos a leer del versículo del 6 al 15. Y empieza mi hermanita Caro, versículos 6 y 7, mamita 8, 9, yo me quedo con el 10 y 11, nuevamente hermanita Caro, 12 y 13, y mamita terminas por favor 14 y 15. Entonces, si estamos listos, hermanita Caro, por favor puede iniciar la lectura del día de hoy. Sí, gracias. Buenas noches. Comienzo. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 7. Sembrar con generosidad. Recuerda esto: el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. 7. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Amén. 8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario, y toda buena obra abunde en ustedes. 9. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. Amén. 10. El que le suple la semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentarán los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. 11. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias a Dios. 12.
Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los creyentes, sino que también redunda en abundantes acciones de la gracia a Dios, de gracias a Dios, perdón. 13. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. 14. Además, en las oraciones de ellos por ustedes, expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundancia, gracia que ustedes han recibido de Dios. 15. Gracias a Dios por su don inefable. Amén. Amén. Muchas gracias por su participación. Y bueno, pues estamos terminando este capítulo 9 y que hemos hablado que junto con el capítulo 8, Pablo está hablando de una manera integral acerca de la generosidad. Y inicia este capítulo, esta porción de la palabra con el título de Sembrar con generosidad. Y en el versículo 6 habla del que siembra escasamente, escasamente cosechará, el que siembra con abundancia, en abundancia cosechará. En Proverbios 11, del versículo 24 al 25, dice: unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros retienen indebidamente sus bienes y acaban en la miseria. El que es generoso prospera. El que reanima a otros será reanimado. Y esta es una verdad del reino. Este libro de Proverbios también está dentro de los libros de sabiduría y que el Señor nos da todo esto, ¿verdad? Para que podamos ser más sabios en nuestro diario caminar. Este es un principio en el reino, el principio de la siembra y la cosecha. Proverbios 19, versículo 17 dice: servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. Proverbios 22:9 dice: el que es generoso será bendecido, pues comparte su comida con los pobres. Esta metáfora agrícola del sembrador es usada frecuentemente en la palabra de Dios, en la Biblia. En este contexto habla acerca de una semilla produciendo muchas semillas como una manera para referirse a la abundancia. Ayer hablábamos de la abundancia y que hoy vamos a aterrizar más este tema. Pero en primer lugar, la semilla debe ser entregada, o sea, sembrada. En el versículo 7, cuando dice: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y este también es uno de los principios principales en la ofrenda. Y que también en el capítulo 8, versículo 12, lo vimos que es como una guía principal de los creyentes en su mayordomía. Y dice que de acuerdo a como cada uno haya decidido en su corazón. Hemos hablado que conforme vamos creciendo, conforme vamos madurando, vamos siendo cada vez más guiados por el Espíritu. Y si el Espíritu ahora nos pone en nuestro corazón dar esa cantidad, no debemos de temer, no debemos de dudar, porque el Señor sabe el por qué nos está indicando que sea de esa manera. Y vemos que en el reino de Dios la intención cuenta mucho, ¿sí? Dice aquí: no de mala gana ni por obligación. La ofrenda espiritual o la ofrenda debe ser voluntaria y con el motivo correcto. Segunda de Corintios 8:12, como les comentaba, dice:
Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido, según lo que tiene, y no según lo que no tiene. Hay que tener cuidado cuando se predica acerca del diezmo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Por lo general está en Malaquías y en el Levítico. Cuando se predica como que es lo que hoy tenemos que hacer, pero también desafortunadamente se predica como un mandato para enriquecimiento personal o una amenaza a la salud física o el bienestar, que es doblemente erróneo que ahora como cristianos en este nuevo pacto se nos predique el diezmo como el Antiguo Testamento. Ha venido una evolución, ¿verdad?, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y que ahora no es un diezmo como un porcentaje, ahora es una ofrenda que se tiene que dar de manera generosa conforme ha propuesto nuestro corazón, no importando la cantidad, pero lo que nosotros hayamos dispuesto a dar, que sea de todo corazón, alegremente. Eh, Proverbios 22:8 dice: el que siembra maldad cosechará desgracias, la vara de su ira será destruida. Y la palabra vara tiene varias connotaciones, depende del contexto. Puede significar como castigo, como escribir, luchar, gobernar, andar. La palabra ira eh, significa adversidad, vanidad. El significado principal en esta porción de la palabra es el de vacío o futilidad. Y la palabra futilidad significa falta de importancia o de fundamento en lo que se dice o se hace. Es utilizada para indicar esfuerzos vacíos y sin sentido. La palabra ira en esta porción de Proverbios es utilizada para indicar esfuerzos vacíos y sin sentidos. Y la palabra destruida significa cesar, acabar. Entonces, ¿cómo podríamos parafrasear este versículo? El que siembra maldad cosecha desgracias. Su andar, su gobernar es de esfuerzos vacíos y sin sentidos, y terminará por cesar o se acabará. Qué interesante esta porción de la palabra de Proverbios 22:8. Y cuando dice que Dios ama al que da con alegría, hemos visto por una parte lo que significa el gozo en el reino, y que nosotros estamos o somos ciudadanos del reino, y que deberíamos entender esta parte de lo que significa estar siempre gozosos. Y me pongo a pensar o medito un poco en el que Dios ama al dador alegre, y entonces al que no dan con alegría no lo ama. Y me lleva a esta reflexión. Es, si yo tengo un hijo en el que yo le pido que haga algunas cosas, que me ayude a hacer algunas cosas, y él lo hace gustosamente, ¿sí?, servicialmente, yo lo amo, ¿sí? Pero también me da alegría que él responda de esa manera. En cambio, si tengo un hijo al que le pido que haga algunas cosas y él, en lugar de hacerlo de manera servicial, lo hace de mala gana o no lo hace, también lo amo, pero veo que él no ha entendido todavía el por qué hacerlo de manera alegremente. El Señor se goza cuando ve a hijos maduros que hemos entendido, que vamos entendiendo la palabra y que las vamos poniendo por obra, y eso le agrada al Señor, tener hijos entendidos. Hemos leído
¿verdad? Que su voluntad es que seamos llenos de su conocimiento, y de su conocimiento, sabiduría, no solamente como ovejas engordadas, o sea, que vamos acumulando, sino que lo vamos poniendo por obra para parecernos cada vez más a Jesús y agradarle cada vez más a nuestro Padre. De esto habla esta porción de Dios ama al que da con alegría. Y este dar con alegría viene, las traducciones en inglés lo traducen como divertidísimo. El mismo término de dar con alegría o divertidísimo es usado en conexión a misericordia en Romanos 12:8. Romanos 12:8 dice, si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. En el griego koine, el término hilarios, feliz, perdón, es sinónimo al término ileos, misericordia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el Señor está feliz, se alegra con los hijos que han entendido que el dar debe ser con alegría? Y en el 8, cuando dice, y todo puede hacer, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Y cuando dice que Dios puede, es un poderoso testimonio del carácter de Dios y un maravilloso título, a él quien es capaz. Romanos 16:25 dice, al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo, según la revelación del misterio que durante largos siglos se mantuvo en secreto. Efesios 3:20 dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Judas 1:24 dice, aquel que es poderoso para guardarlo sin caída y presentarlo sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Dios, nuestro Dios, al que amamos, en el que confiamos, al que servimos, es un Dios que actúa, es un Dios poderoso, es un Dios que nos capacita, es un Dios que nos fortalece, es un Dios que todo lo puede, es un Dios que nos guarda y que todo a eso lo hace con alegría porque nos ama. Ese es el Dios en el que confiamos. Ese es el Dios al que le creemos. Ese es el Dios al que le servimos y al que amamos. Ahora, el pastor nos hacía algunas preguntas, ¿no? Alguna pregunta. ¿Cómo te sientes creer en un Dios que no ves y que para los que no le siguen el evangelio es locura? No se ve. Pero cada vez que vamos estudiando más su palabra, que vamos escudriñándola, podemos conocer más y más quién es nuestro Dios, en el que confiamos, y podemos tener la certeza de que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro Dios, que en Él hemos depositado toda nuestra confianza, y ya no es de locos, sino es un Dios verdadero, es un Dios real que actúa de manera constante a favor de cada uno de nosotros. Hacer que toda gracia abunde para ustedes. Esta frase no se refiere específicamente a la ofrenda de los corintios, se refiere a la naturaleza básica de Dios, que es la gracia.
¿sí? Debemos reflejar las características de la familia de Dios. Tendríamos que entender que dar es parte del ser hijos de Dios. Cuando dice, y es muy importante porque en este versículo 8 hay varias palabras que nos llevan a la reflexión siempre. O sea, no dice a veces sí, a veces no, dice siempre. Y luego dice toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde para nosotros. Nuestro Padre es suficiente. Todo lo que nos da, esto es estar en abundancia. Tenemos todo lo necesario y tenemos todo de parte de Él. Esto es estar en abundancia. La ofrenda cristiana afecta toda la vida. Dios provee por todas las necesidades. El término suficiente viene de dos términos griegos, uno mismo y contentamiento. Suficiente, consigo mismo, contento. Y la palabra contentamiento no es lo mismo que conformidad o conformismo. Son dos palabras completamente distintas. Y el Señor nos habla que tenemos todo lo suficiente. O sea, estamos satisfechos con lo que tenemos. Tenemos contentamiento, la abundancia, lo suficiente y el contentamiento son términos que son similares y que hemos hablado que cada vez que vamos creciendo en el conocimiento del Señor, estos términos que probablemente, o estos principios que probablemente los vamos encontrando aislados o separados, conforme vamos avanzando, los tenemos que ir uniendo para tener un conjunto. Fe, perseverancia, amor, constancia, contentamiento, abundancia, dar, suficiente, todo lo vamos a ir conjuntando para que podamos ir teniendo el panorama completo y ahora todo eso lo pongamos cada vez más en práctica hasta que sea un estilo de vida en cada uno de nosotros. Uno de los conceptos que también está dentro de la palabra de Dios y también habla acerca de la generosidad, es desde un principio y es el concepto de igualdad. El Señor nos ve igual a todos, nos ha hecho iguales a hombres y mujeres. La igualdad en el reino es algo que el Señor siempre procura y lo vemos más claramente en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, cuando estaban en el desierto y el Señor les daba el maná. Y la palabra de Dios nos enseña que había una indicación, recoger lo necesario. Y estaba yo reflexionando, y bueno, si una familia tenía 2 integrantes, y voy a hablar este término solamente para que pueda ser un lenguaje actual. No quiere decir que de esa manera era cuantificado en aquel tiempo. Si el maná lo pudiéramos pesar y que cada familia tomara el peso justo o suficiente para su alimentación diaria, una familia que tenía 2 personas o 2 integrantes, probablemente con 1 kilo de maná era suficiente para el día. La que tenía 4 integrantes, probablemente 2 kilos de maná fueran suficientes. La que tenía 8, probablemente con 6 kilos de maná era suficiente. Este es el término de igualdad. El Señor le repartía a cada uno lo que necesitaba y lo que era suficiente. No importando que fueran 1 kilo,
porque eran menos, y esta fueran 8, fueran más kilos porque eran más. En el libro de los Hechos también nos habla de esta manera, cuando dice que repartían sus bienes repartían sus bienes según las necesidades que tenía cada uno. El término de igualdad, el Señor lo maneja en su palabra. Y esta es la principal razón de la generosidad, que podamos tener o que podamos estar en igualdad. Si yo hoy tengo lo suficiente, entonces voy y le doy a mi hermano que probablemente no tiene lo suficiente, que está en escasez, y yo le puedo dar. Y así nos vamos, porque aquí estamos hablando principalmente de una ofrenda específica porque era una ofrenda especial para un acto específico para la iglesia de Jerusalén. Pero hemos visto que esta ofrenda tiene que ser de manera constante, de manera organizada, pensada, ¿sí? Entonces, dar, constancia. Por eso, mientras más tenemos, no es para que acumulemos, sino para que más demos, para que bendizgamos a más. Eso es lo que quiere el Señor. Ahora no hay término de diezmo para nosotros, ni porcentaje, pero sí de generosidad. Y que puede ir desde un 1, 2, 3, 5, 10, 100, dependiendo cómo ha propuesto nuestro corazón, cómo el Espíritu Santo ha movido nuestro corazón para poder dar. Y eso es interesante. Y eso es vivir en el reino. Les voy a contar un testimonio. Una pareja de jóvenes que se congregan en una iglesia, en su fuente de trabajo se vio afectada durante 3 semanas. Y ellos, bueno, son congregantes, no quisiera decir activos porque no hay un congregante pasivo. Un congregante es el que va constantemente a la congregación, está involucrado, participa, entra a los estudios, escucha los estudios. Ese es un congregante. Ellos eran congregantes de una iglesia y pertenecían a un grupo pequeño, que así es como en esa congregación se les llama a las células. Y bueno, esos grupos pequeños sí los hacen de manera virtual porque hay personas de muchos lados de la República. Entonces, entre otras cosas, siempre en ese grupo pequeño me comentaban que pues platican cómo les va, cómo se están sintiendo, qué va pasando. Y ellos externaron su necesidad de oración para que el Señor fuera supliendo esta necesidad. Eso fue, me parece, martes, miércoles. Y el fin de semana, los que dirigen ese grupo pequeño se comunicaron con esta pareja y les preguntaron el domingo a qué hora iban a ir al servicio. Ellos comentaron a cierta hora porque esta congregación tiene 3 servicios en el domingo. Y entonces, cuando llegaron, las personas de ese grupo pequeño se organizaron para llevarles despensa. Había una familia con un poder adquisitivo alto que les llevó mucha despensa, 2, 3 cajas de leche, 2 cajas de pañales, esto, aquello, más aquello. Hubo otros hermanos que les llevaron a lo mejor un distinto. Esa es hacer iglesia. Esa es parte de la generosidad. Eso es estar al pendiente del hermano y darle. Desafortunadamente, a veces pensamos que solamente es obligación de los pastores, que yo ya di mi ofrenda el domingo y de ahí ya no me tengo que mover. Y no es así. Cuando yo escuché ese testimonio, se alegró mi corazón porque decía, esto es hacer iglesia, esto es coinonía, esto es compañerismo.
Claro, esta pareja eran congregantes, no eran personas que solamente en la necesidad van y después dejan de ir. No, eran congregantes que se estaban discipulando, que se estaban yendo constantemente. Dios, a través de estos corazones dispuestos y que fueron movidos por Él, proveyó lo suficiente para esas 3 semanas en las que su fuente de trabajo estaba siendo suprimida o no le van a tener. Dios mueve corazones, Dios actúa, Dios está al pendiente de cada uno de nosotros. Quiere que haya igualdad de nosotros. También en la cuestión economía. Hoy en el estudio de varones con el pastor Doroteo, comentaba algo que es muy cierto. Si todos pasamos periodos de escasez. Pablo, en el libro de Filipenses, Filipenses 4, 11, 12, dice, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y en cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Filipenses 4:19 dice, así que mi Dios les proveerá en todo lo que necesiten conforme las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Hay periodos de escasez, pero si hay una escasez continua, tenemos que analizar el por qué. Algo a lo mejor está fallando, dejando de hacer, ¿verdad? Porque si decimos que tenemos un Dios dueño del oro y de la plata y que somos ricos porque Él es el que nos da y que tenemos todo lo necesario, ¿verdad? Algo probablemente, si estamos pasando periodos prolongados de escasez, algo está faltando, algo tal vez no hemos detectado que debemos de hacer. Pero este es nuestro Dios, que nos da lo suficiente. Y estamos hablando de dinero. No vamos a la tienda a comprar arroz con un salmo o con un proverbio, con una oración. Necesitamos efectivo. Primera de Timoteo 6, del 6 al 10 dice, es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Estar satisfecho con lo que tenemos es parte del contentamiento, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si teniendo comida y ropa, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. No es malo tener dinero, no es malo, pero mientras más tengamos, el Señor nos va a mover más a dar, a ser más generosos. Si queremos solamente dinero para acumularlo y entonces nos entra esta codicia en la que es mío y no te lo voy a dar, ¿sí? Y si para obtener este recurso tengo que pasar, mentir, pisotear, cuidado. Eso es lo que está mal. Por eso dice, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Entonces, está hablando de dinero, de generosidad, de dar. Cuando dice en este versículo, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde de ustedes, Dios dará a aquellos que comparten sus recursos con Él más recursos. Ese es el principio de la siembra y la cosecha.
Si tú siembras poco, cosecharás poco. Si tú siembras mucho, cosecharás mucho. Pero no como un sentido de codicia, ¿verdad? No es así. Esta abundancia, sin embargo, no es para el uso personal del individuo, sino para la causa de Cristo. Efesios 4:28 dice, el que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para que tenga que compartir con los necesitados. El dador cristiano llega a ser un canal de las provisiones de Dios para las necesidades de otros. Esta es la verdad que con frecuencia se pierde con enseñanzas en la mayordomía cristiana. Sí, bendiciones del pacto y abundancia ocurrirán, pero deben ser pasados al reino, no retenerse. Los hijos de Dios somos salvos para servir y bendecidos para dar. Dar dinero, dar nuestro tiempo, dar nuestros dones, dar. Salvos para servir y bendecidos para dar. Y que ya no tendríamos que constantemente o en cada servicio dar una justificación por qué tenemos que dar. Ya tendría que ser de manera natural dar, como propuso mi corazón. Si hoy estoy en escasez, probablemente no doy o doy poco, ¿sí? Pero si hoy estoy en abundancia, doy más. Y si hay algún hermano necesitado y puedo bendecirlo de una u otra manera, no tengo que esperar a que los pastores le den. Yo voy y se lo doy. Y todos tendríamos que ser así. Porque en esta ser iglesia, ser familia, estar al pendiente cada uno de nuestras necesidades, de lo que nos sucede. Esa es la verdadera familia en Cristo, esa es la verdadera coinonía, convivencia que deberíamos de tener, estar al pendiente unos de otros. En el versículo 9 dice, como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. Esta cita probablemente es del Salmo 112:9 que dice, reparte sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre, será gloriosamente exaltado. Esta cita de 2 Corintios 9 incluye uno de los raros usos del término justicia para referirse a la acción humana. Este término de justicia, ¿sí? No habla acerca de la justicia que hemos recibido de parte de Dios, que viene en Romanos 4, en Gálatas 3, sino esta de justicia permanece es la vida piadosa, el dar, el estar atentos, el tener lo suficiente. Por eso dice en Mateo 6:1, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. El dar, el ayudar, el vivir una vida piadosa, una vida al pendiente de los demás. El judaísmo, ¿verdad?, llegó a referirse a la práctica semanal de la limosna de los judíos para el pobre de la sinagoga. Y es que en el Antiguo Testamento estaba esta palabra de limosna como ayuda o dar a los pobres o necesitados, que se ha ido desvirtuando y ha ido tomando otras connotaciones. Desafortunadamente, por ejemplo, creo que la mayoría tal vez venimos de un contexto católico y la limosna en este contexto católico es dar lo que te sobra, unas moneditas, nada más para cumplir. En el contexto judío era ayudar a los pobres porque aquellos que eran bendecidos, que eran ricos, decían que eran bendecidos de parte de Dios. Y una de las reglas, ¿verdad? En Deuteronomio 15:7-11 era dar a los pobres para que fueran bendecidos por Dios. Y entonces la intención era otra.
la intención de los judíos se fue desvirtuando y era completamente otra. Ahora, porque Jesús, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, en el Sermón del Monte, habla acerca de limosna, ayuno, oración, entre otras cosas. Y las intenciones de estas tres acciones eran fluir del amor de Dios, su palabra, de sus hermanos, ¿verdad? Sus hermanas del pacto. Y no era un interés o justicia egoísta como los judíos de aquel entonces, o la mayoría de los judíos la habían entendido. Es importante el corazón, pero terriblemente engañoso. Dios debe cambiar nuestros corazones. El nuevo corazón imita a Dios. Y hemos visto, ¿verdad? Hemos hablado que la intención cuenta mucho. Da como propuso tu corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Hemos sido salvos para servir y bendecidos para dar. Salvos para servir y bendecidos para dar. Ya no hay que si es limosna, ofrenda, sea los pesitos que te sobren, los centavos que te sobren. No, si eso propuso tu corazón, dalo. Pero si propuso tu corazón dar cientos, miles, 10,000, dalo. Porque Dios ama al dador alegre, porque Dios nos cuida a todos. Y probablemente yo no soy buen administrador de los recursos que Dios me ha dado. Estoy despilfarrando, estoy no cuidando el dinero o no organizándolo de manera correcta, pero probablemente mi mamá es muy buena administradora de los recursos que Dios le ha dado. A mamá le va a dar más, porque es buena administradora, porque conoce su corazón, porque su corazón no está puesto en las riquezas, sino que ha entendido la importancia de dar. A mi mamá le va a dar más, porque sabe que al darle más a ella, ella va a repartir, ella va a dar a otros. Y entonces el Señor va a estar bendiciéndonos a todos. Así como Pablo, cuando era llevado a Roma, y iba en ese barco con 220, 240 tripulantes, y estaban pasando por tormentas, por ciclones, y que probablemente podían morir. Dios le dio una promesa a Pablo, Dios bendijo a Pablo, le dijo, ninguno de los que van contigo se perderá. Dios bendijo a Pablo y esa bendición alcanzó a esos 220 o 240 tripulantes de esa nave y llegaron al destino con la nave deshecha, destrozada, pero ninguno murió. La bendición que Dios derrama sobre el Hijo que ha entendido el de dar va a ser derramada para otros también. Y eso tendríamos que tenerlo ya, como decimos, tatuado en la piel. Ya no tendríamos que tener duda del dar, ¿no? Del dar, porque es lo que quiere el Señor. Ya me faltan 5 versículos, ténganme un poquito de paciencia para no dejarlo inconcluso, por favor. En el versículo 10 dice, el que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma, aumentarán los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Y probablemente la primera parte del verso cita Isaías 55:10, que dice, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Y la segunda parte del versículo 10 está probablemente hablando de Oseas 10:12, que dice, siembren para ustedes justicia, cosechen el fruto del amor inagotable y abran surcos en terrenos no labrados. Ya es tiempo de buscar al Señor,
hasta que Él venga y les envíe lluvias de justicia. Estos dos versículos, Isaías 55:10, Oseas 10:12, como este versículo de el 10, está hablando de dos cosas principales. Dios como dueño y proveedor de todas las cosas y de la mayordomía del creyente. Dios es la fuente, pero nosotros, los hijos de Dios, recibimos una bendición cuando compartimos. Dios como dueño es comunicado a través de la palabra griega suple, que viene del griego choregeo, y que a las primeras traducciones al inglés se tradujo como coro. Este término era usado para un benefactor que abundantemente suplía para un coro local. El Señor es dueño de todo y suple de manera abundante para todos sus hijos. Con frecuencia, algunos creyentes modernos atribuyen su prosperidad a su propia creatividad, ética de trabajo, acumulación de conocimiento o a su autoesfuerzo. Pero los verdaderos hijos de Dios, los que estamos creciendo en conocimiento, sabemos que todos los recursos que tenemos es de Dios. Es cierto, tenemos que trabajar con nuestras manos. Tenemos a veces, algunos son trabajos pesados, otros son trabajos más de conocimiento, otros son trabajos diversos. Pero tenemos que trabajar. Ya veíamos hace unos domingos la prédica del trabajo, ¿verdad? Que dio nuestra pastora Adriana. Pero todo lo que tenemos, lo que nos llega o lo que nos dan, es dado por Dios. Nuestras fuerzas, el Señor nos las renueva día con día. Eso es lo que pedimos, oramos muchas veces. Señor, renueva mis fuerzas. Hoy estoy cansado, Señor, pero mañana que tenga fuerza de levantarme, seguir adelante, si así me permites amanecer un día más. Abundante cosecha de justicia. El término verdad, gracia, es usado en diferentes sentidos, así también justicia. El dar es un resultado natural de la salvación. Un cristiano egoísta es una contradicción con el término, con esto, ¿verdad? De ser salvo. A lo mejor no lo hemos entendido del todo, no nos hemos entregado al Señor en ese sentido, confiado. A veces es difícil, pero conforme vamos creciendo en este conocimiento, vamos haciendo lo correcto, lo que el Señor nos pide. En el versículo 11 dice, cuando dice que seremos enriquecidos en todos, no solamente la bendición material, que es importante, sino también una bendición espiritual. Y cuando dice toda liberalidad o toda generosidad, esta palabra de liberalidad o generosidad viene del término griego una solamente, sinceridad, pureza, lo genuino. Y dice que resulte en acción de gracias a Dios. El énfasis de esta porción es que es Dios recibiendo la gloria del compartir de los creyentes. Mateo 5:16 dice, ellos verán tus buenas obras y glorificarán a su Padre que está en los cielos. Dios pone el querer como el hacer. El hacer nos corresponde a nosotros. Dios bendice a los demás a través de nosotros. Dios da lo suficiente a través de nosotros. El propósito, ¿verdad? En este sentido de Pablo, de esta ofrenda especial para la iglesia de Jerusalén, era unir a la iglesia de Jerusalén con la iglesia de Macedonia y de Acaya, ¿verdad? Para que hubiera esta unidad. Cuando dice en el 12, esta ayuda es el término de griego para liturgia, o sea, función pública, que es un servicio sagrado. Dice, no solo suple las necesidades de los creyentes, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias. Hay dos cosas.
suplir la necesidad. Y necesidad, literalmente cosas que hacen falta. Los pobres creyentes en Jerusalén tenían una necesidad verdadera y estas iglesias gentiles de Acaya y Macedonia podían suplir. Y cuando Dios suplía las necesidades que tenían a través de los hermanos que dan generosamente, también esto había abundantes acciones de gracias, porque era Dios el que lo daba y reconocían a Dios como ese dador, como ese dueño que da lo necesario y lo suficiente. A todos nos da lo suficiente. En el 13, en efecto, dice, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia que con ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo. Obediencia viene del término sumisión también, nada más que sumisión es cuando entra o una persona, estamos en sumisión al Señor, sujetos a Cristo, y cuando se trata del Evangelio es obediencia, obediencia al Evangelio. Y es muy importante porque la palabra confesión del Evangelio tiene dos principales usos en el griego. La primera es homologeo y la segunda es ex homologeo, o sea, está primero el ex, y que son distintas cosas, ¿no? Su significado base es de decir lo mismo o estar de acuerdo con. Cuando decimos que confesamos a Cristo como nuestro suficiente y único Salvador, estamos diciendo lo mismo que dice la palabra o estamos de acuerdo con lo que dice la palabra. Eso es confesión. Y cuando pero no tiene que ser muchas veces pública o hablada. Cuando se le añade el ex, o sea, exmologeo, esa confesión sí lleva la idea de una declaración pública. Esta confesión del Evangelio es su actuar, ¿verdad? El actuar de la manera correcta, estar de acuerdo con lo que dice la palabra, de dar de manera generosa, y entonces ellos estaban de acuerdo y lo estaban haciendo. No quiere decir que lo estaban hablando con su boca, pero sí estaban teniendo una acción de acuerdo al Evangelio. Por eso dice, la obediencia del Evangelio acompaña la confesión, la acción de estar de acuerdo, y por su generosa solidaridad con ellos y con los demás. Primera de Timoteo 6, 12 y 13 dice, pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos, declaración, confesión, examologeo, aquí sí es examologeo, teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas, y a Cristo Jesús, que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato, te encargo. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, no los perdonará y no los limpiará de toda maldad. Esta no viene un ex, no es una confesión pública, sino estar de acuerdo. Señor, en esto he fallado. Esta acción personal. Entonces, esta confesión del Evangelio es estar de acuerdo en dar generosamente a los que necesitaban. La vida eterna tiene características observables y hemos dicho, se tiene que notar en nuestro diario vivir. Y cuando habla de su generosa solidaridad o su contribución, es el término griego de koinonía, participación unida con sociedad, participación, interacción social. Y que esto es parte también de la participación, de la koinonía que nos ha llamado el Señor al ser del cuerpo de Cristo. En el 14 dice, en las oraciones de ellos por ustedes,
expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Qué tan importante es la oración, expresar este afecto, ¿verdad? Por los que dan generosamente. Y en el 15 dice, gracias a Dios por su don indescriptible. El término indescriptible significa explicar completamente o mencionar todos los detalles. De alguna manera, el amor de Dios es muy grande para que podamos entender, lo podamos entender en todas sus facetas. Cada vez que vamos siendo más llenos del conocimiento, vamos a conocer más a Dios y ahora sí, vamos a poder entender su voluntad y declarar, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Porque a veces declaramos eso, pero no sabemos realmente cuál es la voluntad de Dios. Pues hasta aquí, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que quieran participar. ¿No? Muy bien, pues sigamos escudriñando la palabra, sigamos repasando esto que hemos visto, ¿verdad? Y que el Señor nos siga mostrando, nos siga llenando de su conocimiento. El día de mañana no tendremos lectura bíblica, nos vemos primeramente Dios el día jueves, y le voy a pedir a mi hermanita Caro si nos apoya con la oración para finalizar. Sí, hermanito, gracias. Buenas noches. Papito lindo, te damos gracias por este momento, Señor, por un estudio más, Señor, donde conocemos más de tu palabra y donde podemos enamorarnos más de ti, Señor, de saber más de tu grande amor que tienes para con nosotros, papito lindo. Gracias por tu misericordia, por tu gracia infinita, Señor. Te damos gracias por la vida de mi hermano Ángel, de su esposita Diana, que los bendigas y que los sigas dando esa paciencia y ese amor que nos dan para darnos esta enseñanza, Señor. Te pedimos que bendigas nuestra noche y el día de mañana, papito lindo, en el nombre precioso y poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanita Caro. Hermanitas, buenas noches. Señor les guarde. Nos vemos el Buenas día jueves, noches. primeramente Dios. Hasta luego.